Entonces, las pruebas de trombofilia no son útiles de manera rutinaria. Y estas son las guías que finalmente nos dicen que, de acuerdo a la evidencia científica, no es necesario estarlo haciendo de manera indiscriminada. Específicamente en algunos casos, y eso hay que individualizar cada caso en particular. Algunos dicen, con cierto valor predictivo pueden ser el primer episodio que tienes de un paciente que hace una trombosis venosa cerebral, o intraabdominal. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Probabilidad clínica, dímero D. Si yo particularmente todavía no tengo el dímero D, hay que tratar en caso de sospecha clínica. No se esperen, excepto solamente si el paciente a lo mejor tiene fenómenos hemorrágicos. Entonces es un grado 2C y esto nos lo dijeron las guías de la CCP del 2012. ¿Por qué debo de tratar? Evitar la extensión del trombo, evitar y reducir obviamente la tromboembolia pulmonar que va asociado con todo esto, incidencia de síndrome postrombótico, reducir la muerte por TBP, porque obviamente asociada a la embolia pulmonar. Entonces esto hay que valorarlo particularmente, que antes de yo dar qué tipo de anticoagulante, ojo, experiencia, ojo, estúdienlo, porque sí, ahorita tenemos apixaban, rivaroxaban, dabigatran, y va a venir edoxaban, y va a venir betrixaban, vienen muchos, pero si nosotros no tenemos experiencia, no experimentemos con un paciente, estudiemos primero y veamos con cuál es la experiencia que tenemos y seleccionar al paciente más adecuado en el caso particularmente que nos toca muchas veces a nosotros trabajar, que es la trombosis venosa. Y esto es la forma y este es el tratamiento convencional, un tratamiento que le llamamos de cabalgamiento porque se da antagonistas de la vitamina K, pero ojo, estos no son de acción rápida, entonces por eso son de acción muy lenta y a lo mejor hasta 5 días, 7 días pueden actuar. Y hay veces que no actúan tan bien, tampoco tengo el INR que no se me incrementa o también tengo esa inestabilidad del INR. Entonces eso es muy importante durante cuánto tiempo. Y eso es todo lo que tengo hoy en día como tratamiento inicial, en donde también están ya los nuevos anticoagulantes, donde tengo trombolisis, trombectomía o los filtros que utilizan mucho los cirujanos y vamos a decir, solamente hay una indicación para los filtros. Y entonces eso es algo que nosotros también tenemos que demostrar, porque evidentemente el filtro no te salva nada más la vida. El filtro, pues evidentemente eso depende si es en el instituto o se hace particularmente en a nivel privado. Vean los que están aprobados para tratamiento a largo plazo y particularmente vean que las heparinas de bajo peso molecular específicamente es en el paciente con cáncer en donde han demostrado. Las antagonistas no lo han demostrado, es más efectivo los heparinas de bajo peso molecular y particularmente la dalteparina. ¿Sí? Y los nuevos anticoagulantes todavía no lo demuestran. Entonces, siempre que ustedes van a iniciar un anticoagulante, estudien al paciente que tenga un riesgo de hemorragia. Ojo, precaución. Y esto con los nuevos anticoagulantes, incluyendo las heparinas de bajo peso molecular, háganle una prueba de función renal, háganle depuración de creatinina. Y si no pueden hacer la depuración, por lo menos la creatinina. ¿Por qué? Porque evidentemente estos en menor o mayor grado se eliminan por el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas son las guías particularmente de que yo insisto mucho a veces con los angiólogos, evidentemente sí, si ustedes quieren remover el trombo por lo que ustedes quieran o quieren poner el filtro, no se olviden que después hay que dar anticoagulación. O sea, no puede ser que eso, ya darle un trombolisis o hacerle una trombectomía, ya me elimino de darle anticoagulante. No, es exactamente lo mismo. Y los filtros deben acabar, la única indicación es aquel paciente que no le puedo dar anticoagulante porque tiene riesgo de hemorragia o está sangrando. Entonces, una vez que deja o que ya no tiene el riesgo de hemorragia o ya controlé de alguna manera esos datos, yo le tengo que dar anticoagulación. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente puedo tener una recurrencia en el primer mes, ¿sí? Que puede ser hasta el 50% si no doy un tratamiento adecuado. Y tratamiento adecuado no es que ya le di anticoagulante, sí, pero no le di el tratamiento correcto de manera, de acuerdo a las dosis que requiere. Tenemos entonces el tratamiento de cabalgamiento que le llamamos heparina, pero vean la dosis, 1 miligramo por kilogramo de peso subcutánea 2 veces al día. Si ustedes lo quieren dar una vez al día, tendría que ser 1.5 miligramos por kilogramo de peso. No le vayan a dar 40 miligramos, porque de verdad no le va a servir, es una dosis profiláctica. Y el antagonista, hasta que el INR lo tienen que suspender, sea de 2 a 3, pero que tengan por lo menos 2 determinaciones en un periodo de 24 horas. Eso es lo que nosotros llamamos cuando el INR es realmente que se ha alcanzado el rango terapéutico. Y después,
de manera indefinida dependiendo de cada caso en particular. Si yo tengo, por ejemplo, dabigatran, los nuevos anticoagulantes, hay que ver cada uno de los estudios porque eso es muy importante. Estos empiezan con heparina 5 días y luego hacen el switcheo de dabigatran. Dosis terapéutica, 150 miligramos vía oral, 2 veces al día. Eso va a depender también. Luego tenemos rivaroxaban, 15 miligramos vía oral 2 veces al día, que le llamamos dosis intensiva, no requiere heparinas porque todos los nuevos anticoagulantes son de rápido inicio de acción. Pero ojo, 21 días. Si ustedes le dan nada más 20 miligramos vía oral una vez al día o 10 miligramos, porque es lo que está en el hospital, por ejemplo en el ISSSTE, pues evidentemente, ojo, no le va a servir. Tenemos que dar una dosis intensiva las primeras 3 semanas de tratamiento y después bajarlo una vez al día. Y lo mismo ocurriría ahora con apixaban, que también ya está en México, y son 10 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días, que es la dosis intensiva. También es lo que llamamos monoterapia, pero después se disminuye la dosis, 5 miligramos, pero sigue siendo 2 veces al día. Esto pueden usar cualquiera, porque finalmente ahorita vamos a ver cuáles son los resultados, pero finalmente tenemos que saber la dosis correcta para cada paciente de alguna manera. Y estos son los estudios, si ustedes ven, todos son de no inferioridad con la terapia estándar. Unos un poco mejor que otros, pero finalmente todos son de no inferioridad. Entonces, de alguna manera tenemos esa certeza de que con el tratamiento convencional son no inferiores. ¿Qué pasa con la hemorragia? Porque uno también dice un precio tenemos que pagar con los anticoagulantes y es la hemorragia. Es el primer evento adverso más esperado, no vamos a decir más común porque no es cierto, como ustedes pueden ver, pero sí hay que valorarlo. Hemorragia mayor son aquellos que ponen en peligro, que lo tengo que transfundir porque baja la hemoglobina, y vean los que tienen menor hemorragia mayor, es rivaroxaban y apixaban, que también han demostrado la no inferioridad. Pero ¿durante cuánto tiempo le debo de dar? No hay nada absoluto. Si ustedes ven desde 1995, Schulman, en una revisión que hace, ¿qué debemos de hacer? ¿Lo dejamos 6 semanas o lo dejamos una duración de 6 meses? Y esto es después de una primera trombosis. Vean, la diferencia es abismal, ¿sí? Obviamente les iba mejor al grupo que le daban 6 meses de tratamiento, que le llamaban tratamiento extendido, ¿sí? Y solamente estaban dando de 6 semanas hasta 12 semanas de tratamiento. Y después de una segunda trombosis, este mismo Schulman, estos mismos pacientes que lo siguió extendiendo, dicen, si había una segunda trombosis, estos que recurrían, ¿sí? Evidentemente decían, pues no nada más hay que darles 6 meses a algunos, sino a lo mejor a algunos hay que darles tratamiento indefinido. Y entonces aquí fue que se llegó desde el 2004, 2008, que las guías recomendaban, después de una segunda trombosis, tratamiento indefinido, no lo puedes suspender. Y eso es así de alguna manera como se determinaba. Pero eso va a depender entonces de que también tengamos lo que yo les decía, no provocado contra provocado. Y otro problema que tenemos es el cáncer en este tipo de pacientes. El cáncer no lo puedo suspender si el cáncer está activo, si yo ya tengo una trombosis venosa profunda con antelación. Y esto es algo muy interesante porque esto lo menciona el doctor Goldhaber. Y vean, doctor Goldhaber, en que le dicen, todos, o sea, ¿cuál es el riesgo de tenerlo? Si es secundaria, si es por algo que me provocó como una cirugía, o es idiopática. Y si es idiopática, vean cómo obviamente la sobrevida de una embolia pulmonar es mucho menor. Y con eso finalmente ellos están demostrando que el no provocado, el que es idiopático, no quiere decir que no conozcamos o que no sepamos nosotros determinarlo, sino más bien no sabemos cuál fue la causa, cuál fue el gatillo que finalmente lo generó. Y vean, esto es algo muy interesante porque otra cosa que tenemos que nosotros tomar en cuenta es el síndrome el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es algo que sí tenemos que estudiar. Yo tengo un paciente con una trombosis, una de nuestras obligaciones es hacerle anticoagulante lúpico, anticardiolipina, evidentemente para saber si no tiene un síndrome de antifosfolípido, porque evidentemente esto puede ser espontáneo, pero el riesgo de recurrencia es muy elevado, y los otros que yo les había comentado. Y otra cosa que afortunadamente, por lo menos algo tendría que pasar al género masculino, porque siempre la mujer, evidentemente vean aquí, no es más frecuente en una mujer o en un hombre. El problema, y no me pregunten por qué, porque nadie lo sabe todavía, se dice que probablemente la testosterona, pero vean, la tasa de recurrencia en hombres versus en mujeres es mucho más elevada. Y eso entonces han determinado
que cuáles son los factores de riesgo asociados a la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, el que sea idiopático no provocado, algunas trombofilias, la presentación de TBP primaria, ¿sí?, el incremento de la edad, pero vean el cáncer y vean también el género masculino y la masa residual del trombo, que eso es muy importante.